Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 8. El resto de la infantería pasó el puente apresuradamente apretándose en forma de embudo a la salida. Finalmente pasaron todos los carros. Comenzó a haber menos atasco y el último batallón entró en el puente. Solo los húsares del escuadrón de Denísov se quedaron al otro lado del puente frente al enemigo. El enemigo, que se veía en la lejanía desde la montaña de enfrente, no era aún visible desde el puente, dado que a causa de la cañada por la que fluía el río, el horizonte no alcanzaba más de media versta. Enfrente había un espacio desierto por el que se movían grupos de nuestras patrullas de cosacos. De pronto, por un camino en las montañas que se encontraban al frente, se vieron unas tropas con capotes azules y artillería. Eran los franceses. Una patrulla de cosacos bajó al galope por la montaña. Todos los oficiales y los soldados del escuadrón de Denísov, aunque trataran de hablar de otros asuntos y mirar hacia otro lado, no dejaban de pensar en lo que había allí, en la montaña, y todos miraban sin cesar a las manchas que aparecían en el horizonte que identificaban como tropas enemigas. Después del mediodía había aclarado de nuevo, y el sol brillaba sobre el Danubio y sobre las sombrías montañas que lo rodeaban. Todo estaba en silencio, y desde esas montañas, de vez en cuando, llegaban los sonidos de las cornetas y los gritos del enemigo. Ya no había nadie entre el escuadrón y el enemigo, excepto unas cuantas patrullas. Una extensión vacía de unos 300 sasen lo separaban de él. El enemigo había dejado de disparar, y podía sentirse aún más claramente la precisa, amenazadora, inexpugnable y perceptible línea que separaba a los dos ejércitos enemigos. Un paso más allá de esa línea, que recordaba a la línea que separa a los seres vivos de los muertos, y se encuentra un tormento desconocido y la muerte. ¿Y qué hay allí? ¿Quién hay allí? Allí, tras esos campos, esos pueblos, esos tejados iluminados por el sol. Nadie lo sabe, y lo desean saber, y es terrible cruzar esa línea, y desean cruzarla, y se sabe que tarde o temprano habrá que cruzarla, y saber qué hay allí, al otro lado de la línea, del mismo modo que se ha de saber inevitablemente qué es lo que hay más allá de la muerte. Y yo mismo soy fuerte, sano, alegre, y excitado y rodeado de personas también sanas que también se encuentran animadas y excitadas. Y aunque no lo piense, cada individuo que se encuentra frente al enemigo siente eso, y ese sentimiento otorga un particular brillo y una feliz viveza hacia todas las sensaciones que se suceden en estos minutos. En la colina en la que se encontraba el enemigo, se vio el humo de un disparo, y una bala pasó silbando por encima de las cabezas del escuadrón de húsares. Los oficiales que estaban juntos se separaron para ocupar sus posiciones. Los húsares comenzaron a alinear sus caballos cuidadosamente. Todos en el escuadrón guardaron silencio. Todos miraban hacia adelante al enemigo y al comandante del escuadrón esperando órdenes. Una segunda y una tercera bala pasaron volando. Era evidente que disparaban sobre los húsares, pero las balas, silbando a la misma velocidad, volaron sobre sus cabezas y cayeron por detrás de ellos. Los húsares no se volvían a mirar, pero ante el sonido de cada bala, todo el escuadrón, con sus rostros de idéntica expresión y de diferente aspecto, y sus bigotes cortados,
contenía la respiración, como si obedeciera a órdenes, mientras la bala pasaba volando. Se incorporaban en los estribos tensando los músculos de las piernas dentro de sus azules pantalones de montar, y luego se dejaban caer. Los soldados, sin volver la cabeza, se miraban de reojo los unos a los otros, observando con curiosidad la reacción de sus compañeros. En cada rostro, desde Denísov al corneta, se podía ver de cerca los labios y la barbilla el rasgo común de la lucha, la excitación y la emoción. El sargento fruncía el ceño mirando a los soldados como amenazándoles con un castigo. El cadete Mironov se agachaba cada vez que pasaba volando un proyectil. Rostov, que se encontraba en el flanco izquierdo montado sobre su Grachik, que a pesar de estar tocado de las patas tenía buen aspecto, tenía el aspecto feliz del estudiante llamado a examen ante un nutrido público ante el que está convencido de que va a distinguirse. Miraba a todos clara y luminosamente, como si les pidiera que prestaran atención a lo tranquilo que formaba bajo las balas. Pero en su rostro, el mismo rasgo de algo nuevo e inexorable se mostraba en contra de su voluntad alrededor de su boca. ¿Quién se agacha ahí? —Cadete Mironov. —No está bien, míreme —gritaba Denísov, que no se quedaba en su sitio e iba y venía en su caballo por delante del escuadrón. El rostro chato y de cabellos negros de Vaska Denísov y toda su pequeña y maciza figura, con su mano nudosa de dedos cortos y cubierta de pelo con la que empuñaba el sable desenvainado, era exactamente igual que siempre, especialmente igual que por las tardes después de haberse bebido 2 botellas. Solamente estaba algo más rojo que de costumbre, y echando su desgreñada cabeza hacia arriba, como los pájaros cuando cantan, clavando sin piedad con sus cortas piernas las espuelas en los flancos de su buen bueyín. Cabalgó hacia el otro flanco del escuadrón como si cayera hacia atrás, y gritó con voz ronca que revisaran las pistolas. Al pasar, miró al apuesto oficial que cerraba el regimiento, Peronsky, y se volvió apresuradamente. Peronsky resultaba muy apuesto con su chaqueta de húsar y sobre su caballo, que valía miles de rublos. Pero su hermoso rostro estaba pálido como la nieve. Su potro pura sangre, venteando los terribles ruidos sobre la cabeza, pertenecía a esa raza de caballos bravos y domados que tanto gustan a niños y húsares. El animal resollaba, haciendo tintinear las cadenas y los anillos del bocado, y golpeaba con la delgada y musculosa pata en la tierra, y en ocasiones, sin alcanzarla, pateaba en el aire, volviéndose bien a la derecha, bien a la izquierda, soltando el bocado con su delgada cabeza, mirando de reojo con sus negros ojos saltones e inyectados en sangre a su jinete. Denísov le dio la espalda enfadado y se dirigió hacia Kirsten. El capitán se acercó al paso amplio y pausado de su yegua al encuentro de Denísov. El capitán, con sus largos bigotes, estaba serio, como de costumbre. Solo los ojos le brillaban más que de costumbre. —¿Qué? —le dijo a Denísov. —La cosa no llegará a un ataque. Ya verás cómo nos mandan volver atrás. —El demonio sabrá lo que hacen —gritó Denísov. —Ah, Rostov —le gritó al cadete al reparar en él—, te esperaba. Y sonrió con aprobación, visiblemente alegre de ver al cadete. Rostov se sentía totalmente feliz. En ese momento, el mando se dejó ver en el puente. Denísov galopó hasta él. —Su Excelencia, permítanos atacar. Los pondré en fuga. —¿De qué ataque habla? —dijo el mando con voz aburrida, frunciendo el ceño como a causa de una molesta mosca. —¿Y por qué están aquí? ¿No han visto que las defensas laterales se han retirado? Haga retroceder al escuadrón. El escuadrón atravesó el puente y salió de debajo del fuego sin perder ni a un solo hombre. Tras él pasó un segundo escuadrón, que se encontraba en la línea de fuego, y finalmente los últimos cosacos despejaron la otra orilla.
Capítulo 9. 2 escuadrones de los húsares de Pavlograd, que habían cruzado el puente, regresaron uno tras otro hacia la montaña. El comandante del regimiento, Karl Bogdanovich Schubert, se acercó al escuadrón de Denísov y fue al paso cerca de Rostov sin prestarle ni la más mínima atención, a pesar que después de su enfrentamiento a causa de Telianin era la primera vez que se veían. Rostov, sintiéndose en el frente, en poder de ese hombre ante el que ahora se consideraba culpable, no apartaba la mirada de la atlética espalda, el rubio cogote y el cuello rojo del comandante del regimiento. A Rostov le parecía que Bogdanich solamente fingía no reparar en él, y que todo su objetivo era comprobar el valor del cadete, y él se erguía y miraba alegremente. Le parecía que Bogdanich iba cerca de él, a propósito para demostrar a Rostov su valentía. Pensaba que su rival enviaba a propósito al escuadrón a un ataque desesperado para castigarle a él, Nikolai. O bien pensaba que después del ataque se acercaría y le alargaría a él, que se encontraría herido, magnánimamente una mano reconciliadora. La conocida para los húsares de Pavlograd figura de hombros alzados de Cherkov se acercó al comandante del regimiento. Cherkov no se quedó en el regimiento después de su expulsión del Estado Mayor, diciendo que no era tonto para ir tirando en el frente, cuando en el Estado Mayor, sin hacer nada, se consiguen más distinciones. Y supo conseguir ponerse a las órdenes del príncipe Bagration. Fue a ver a su antiguo superior con una orden del jefe de la retaguardia. «Comandante», dijo él con su lúgubre seriedad, dirigiéndose al rival de Nikolai Rostov y mirando a sus compañeros. «Ordenan que se detengan y que incendien el puente». «¿Quién lo ordena?», dijo con aire sombrío el comandante. «Yo ya ni sé quién lo ordena, comandante», respondió seria y tímidamente el cornete. «A mí solamente me han ordenado el príncipe. Acércate y dile al comandante que vuelvan rápidamente los húsares e incendien el puente». Tras Cherkov, un oficial del séquito se acercó al comandante de húsares con la misma orden. Tras el oficial del séquito, montado en un caballo cosaco que con esfuerzo conseguía llevarle al galope, llegó el grueso Nesvitsky. «¿Cómo es posible, comandante?», gritó él antes aún de detenerse. «Le dije que tenía que incendiar el puente. Y alguien se ha confundido, y allí están todos locos, no se entiende nada». El comandante detuvo tranquilamente el regimiento y le dijo a Nesvitsky: «Usted me ha hablado de materiales inflamables», dijo él, «pero no me ha dicho nada de quemar el puente». «¿Pero cómo que no, padrecito?», comenzó a decir deteniéndose Nesvitsky, quitándose la gorra y echándose hacia atrás, con la gordezuela a mano los cabellos mojados de sudor. «¿Cómo no le voy a decir que hay que quemar el puente cuando estén dispuestos los materiales inflamables?» «Yo no soy su padrecito, señor oficial del Estado Mayor. Y usted no me ha dicho que tenga que quemar el puente. Conozco el servicio y tengo por costumbre cumplir firmemente las órdenes. Usted me dijo que se quemaría el puente, pero yo no soy el Espíritu Santo para saber... Bueno, siempre igual», dijo Nesvitsky, dándolo por imposible. «¿Qué haces tú aquí?», le dijo a Cherkov. «Lo mismo que tú, pero estás empapado. Ven que te escurra». «¿Usted dijo, señor oficial del Estado Mayor?», continuó el comandante con tono ofendido. «Comandante», interrumpió el oficial del séquito, «hay que darse prisa, o de lo contrario, el enemigo acercará sus cañones a tiro de metralla». El comandante miró en silencio al oficial del séquito, al grueso oficial del Estado Mayor, a Cherkov, y frunció el ceño. «Incendiaré el puente», dijo él en tono solemne, como si, a pesar de todos los disgustos a los que le sometían, demostrara de esa forma su magnanimidad. Espoleando con sus largas y musculosas piernas al caballo, como si éste fuera culpable de todo, el comandante avanzó hasta ponerse al frente del segundo escuadrón.
el mismo en el que servía Rostov bajo las órdenes de Denísov, y le ordenó volver atrás hacia el puente. «Aquí está», pensó Rostov. «Quiere probarme». Sintió una opresión en el corazón y la sangre le afluyó a la cara. «Que vea si soy un cobarde». De nuevo, en todos los alegres rostros de la gente del escuadrón, apareció ese serio rasgo que tenían cuando se encontraban frente a los cañones. Nikolai no apartaba la vista de su rival, el comandante del regimiento, ansiando encontrar en su rostro la confirmación de sus conjeturas. Pero el comandante no miró ni una sola vez a Nikolai, y parecía, como siempre en el frente, severo y solemne. Se escuchó la orden. «¡Rápido! ¡Rápido!» Se escucharon unas cuantas voces cerca de él. Sujetando el sable por la empuñadura, haciendo tintinear las espuelas y apresurándose, los húsares desmontaron sin saber ellos mismos lo que iban a hacer. Los húsares se santiguaron. Rostov ya no miraba al comandante. No tenía tiempo. Temía con el alma en vilo retrasarse de los húsares. Le temblaba la mano cuando entregó el caballo a un soldado y sintió que la sangre le afluía a trompicones al corazón. Denísov, arrojándose hacia adelante y gritando algo, iba a su lado. Nikolai no veía nada aparte de los húsares que corrían a su lado, enganchándose con las espuelas y haciendo tintinear los sables. «¡Una camilla!», gritó la voz de alguien a sus espaldas. Rostov no pensó en lo que significaba la necesidad de una camilla. Corría, tratando únicamente de ser el primero de todos, pero en el mismo puente, él, que no miraba el suelo que pisaba, cayó de manos en el pegajoso barro pisoteado. Otros le adelantaron. «Por ambos lados, capitán», se escuchó la voz del comandante del regimiento, que habiéndose acercado, se encontraba a caballo cerca del puente, con rostro solemne y alegre. Rostov, limpiándose las sucias manos en el pantalón, miró a su rival y quiso correr más allá, suponiendo que cuanto más avanzara mejor. Pero Bogdanich, a pesar de que ni miró ni reconoció a Rostov, le gritó: «¿Quién corre por medio del puente? ¡Al lado derecho!». «¡Cadete, atrás!», gritó enfadado. Ni siquiera entonces reparó Karl Bogdanovich en él. En cambio, se dirigió a Denísov, que haciendo alarde de valor galopaba por el puente. «¿Para qué arriesgar, capitán? Debería desmontar», dijo el comandante. «Bah, siempre buscando un culpable», respondió Vaska Denísov, volviéndose sobre la silla. Entretanto, Nesvitsky, Cherkov y el oficial del séquito se encontraban juntos fuera del alcance de los disparos, y miraban bien a ese pequeño grupo de personas con chacos amarillos, guerreras verde oscuro, con las charreteras bordadas y los pantalones de montar azules, que pululaban por el puente, bien a los capotes azules que se acercaban en la lejanía y los grupos con los caballos que eran fácilmente identificables como baterías. ¿Quemarán o no quemarán el puente? ¿Qué será antes? ¿Alcanzarán a llegar corriendo y a quemarlo? ¿O llegarán antes los franceses a tenerles a tiro y les aniquilarán? Con el corazón en vilo, se hacían involuntariamente estas preguntas todos los soldados del gran grupo que se encontraba sobre el puente, y miraban bajo la clara luz del sol al puente y a los húsares, y al otro lado a los capotes azules que avanzaban con las bayonetas y las baterías. «¡Ay! Van a golpear duro a los húsares», decía Nesvitsky. «No están lejos de tenerles a tiro ahora». «En vano ha mandado a tanta gente», dijo el oficial del séquito. «En realidad», dijo Nesvitsky, «hubiera bastado con mandar a 2 buenos soldados». «Ah, excelencia», intervino Cherkov, sin apartar la vista de los húsares, pero sin abandonar su tímida actitud, que impedía adivinar si hablaba en serio o no. «Ah, excelencia, ¿qué dice? ¿Mandar solo 2 soldados? ¿Y quién nos daría a nosotros la medalla de San Vladimir con la banda? De este modo, aunque les den una paliza, puede proponerse a todo el escuadrón para una condecoración y que todos reciban una banda.
Nuestro Bogdanich sabe lo que se hace. Bueno, dijo el oficial del séquito. Eso es metralla. Señaló a las baterías francesas que se colocaban en posición de tiro. Solo quieren asustarnos, continuó Cherkov, y me parece que hasta nosotros nos encontrábamos bajo el fuego. En ese momento, en la parte francesa, en los grupos en los que estaban las baterías, de nuevo se pudo ver 1, 2, 3 columnas de humo, casi al mismo tiempo. En el instante en el que se oía la detonación del primer disparo, se pudo ver el cuarto. 2 detonaciones, una tras otra y una tercera. ¡Uy! Gimió Nesvitsky, como a causa de un abrasador dolor, agarrando al oficial del séquito del brazo. Mire, ha caído uno. Ha caído. Ha caído. Me parece que son 2. Si yo fuera zar, nunca haría la guerra. ¿Y por qué tardan tanto? Las baterías francesas volvieron a cargar apresuradamente. La infantería se acercaba corriendo al puente. De nuevo, pero a diferentes intervalos, se vieron las columnas de humo y la metralla repiqueteó y repiqueteó por el puente. Pero en esa ocasión, Nesvitsky no pudo ver qué sucedía allí. Del puente se elevaba un espeso humo. Los húsares tuvieron tiempo de incendiar el puente y las baterías francesas dispararon sobre ellos, ya no para impedírselo, sino porque los cañones estaban cargados y tenían sobre quién disparar. Los franceses tuvieron tiempo de hacer 3 disparos de metralla antes de que los húsares volvieran a recoger los caballos. 2 disparos no acertaron y se perdieron, pero el tercero cayó en medio de un grupo de húsares y causó 3 bajas. Nikolai Rostov, preocupado por sus relaciones con Bogdanich, se detuvo en el puente sin saber qué hacer. No había a quien asestar sablazos, como él siempre se había imaginado las batallas, y tampoco podía ayudar en el incendio del puente porque no había cogido, como otros soldados, un manojo de paja. Estaba de pie y miraba alrededor cuando de pronto tableteó sobre el puente algo parecido a nueces desparramándose y uno de los húsares, el que tenía más cerca, cayó con un gemido sobre la barandilla. Nikolai, junto con otros, se acercó a él. Alguien de nuevo gritó: ¡Una camilla! 4 hombres sujetaron al húsar e intentaron levantarle. ¡Oh! ¡Dejadme, por el amor de Dios! Gritó el herido. Pero de todos modos le levantaron y le colocaron en la camilla. Se le cayó la gorra. La recogieron y la echaron en la camilla. Nikolai Rostov se dio la vuelta como si estuviera buscando algo y se puso a mirar a lo lejos, a las aguas del Danubio, al cielo, al sol. Qué bien se veía el cielo, qué azul, qué tranquilo y profundo, qué brillante y majestuoso el sol poniente, qué dulces y lustrosas brillaban las aguas en el lejano Danubio. Y aún eran mejores las montañas azules que se encontraban detrás de él, el convento, los misteriosos desfiladeros, los bosques cubiertos de niebla hasta las copas de los árboles. Allí todo era silencio y felicidad. Nada más. Nada más hubiera deseado si hubiera estado allí, pensó Nikolai. En mí mismo y en ese sol hay tanta felicidad, y sin embargo aquí gemidos, sufrimiento, temor, y esta confusión y esta prisa. De nuevo gritan algo y de nuevo todos se ponen a correr hacia atrás, y yo corro con ellos. Y aquí está ella. Aquí está la muerte sobrevalorándome, sobrevolándome, alrededor de mí. Un instante y ya no veré nunca más este sol, esta agua, esos desfiladeros. En ese instante, el sol comenzó a ocultarse tras las nubes. Ante Nikolai aparecieron otras camillas, y el miedo a la muerte y a las camillas, y el amor al sol y a la vida, se fundieron en una sensación de inquietud y desasosiego. Señor, Dios mío que estás en el cielo, sálvame, perdóname,
y protégeme, murmuró para sí Nikolai. Los húsares se acercaron hacia los caballos. Las voces se hicieron más altas y tranquilas. Las camillas desaparecieron de la vista. —¿Qué, hermano? ¿Has olido la pólvora? —le gritó al oído la voz de Vaska Denísov. Todo ha terminado, pero soy un cobarde. Sí, soy un cobarde, pensó Nikolai, y suspirando profundamente, tomó de las manos del soldado las riendas de su Grachik, que apartaba una pata, y montó. —¿Qué era eso, metralla? —le preguntó a Denísov. —Sí, y menuda —gritó Denísov—. Un trabajo excelente, pero ha sido una acción miserable. Un ataque es otra cosa. En un ataque te exaltas completamente, te olvidas hasta de ti mismo. Y sin embargo, aquí, el diablo sabe que te disparan como a una diana. Y Denísov se alejó hacia el cercano grupo en el que se encontraba el comandante del regimiento, Nesvitsky, Cherkov y el oficial del séquito. Sin embargo, parece que nadie se ha dado cuenta, pensó Rostov para sí. Y realmente nadie se había dado cuenta de nada, porque todos estaban familiarizados con el sentimiento que experimentaba un cadete sin foguear en su primera acción. Ahora tendrán una sorpresa, dijo Cherkov. Ya verás cómo me ascienden a subteniente. Informe al príncipe de que he quemado el puente, dijo el comandante solemne y alegremente. ¿Y si pregunta por las bajas? Ya insignificantes, dijo en voz baja el comandante. 2 húsares heridos y 1 muerto en el acto, dijo él con visible alegría, sin poder contener una sonrisa de felicidad, pronunciando sonoramente la hermosa expresión muerto en el acto. Capítulo 10. Perseguido por el ejército francés, constituido de centenares de miles de soldados, bajo el mando de Bonaparte, y encontrándose con la actitud hostil de los habitantes de la zona, sin confiar ya en sus aliados y padeciendo falta de víveres, obligado a actuar alejándose de todas las condiciones previstas para la guerra, el ejército ruso, compuesto por 35.000 hombres, bajo el mando de Kutuzov, descendía apresuradamente por el Danubio, deteniéndose cuando le alcanzaba el enemigo, y defendiéndose con acciones de retaguardia, lo necesario para poder retroceder sin perder su cargamento. Hubo acciones en Lambach, Amstetten y Melk, pero a pesar de la valentía y la resistencia, reconocida por los propios franceses, con la que peleaban los rusos, la consecuencia de estas acciones era sólo una retirada aún más rápida. Las tropas austriacas, que habían logrado escapar de la capitulación de Ulm y unirse con Kutuzov en Braunau, se habían separado ahora del ejército ruso. Y a Kutuzov solo le quedaban sus débiles y extenuadas fuerzas. No se podía siquiera pensar en seguir defendiendo Viena. En lugar del plan ofensivo, hondamente urdido bajo las reglas de la nueva disciplina de estrategia militar que fue transmitido a Kutuzov por el Consejo Superior de Guerra austriaco durante su estancia en Viena, el único objetivo, casi inalcanzable, que se le presentaba ahora a Kutuzov consistía en, sin perder el ejército, como Mack en Ulm, unirse con las tropas provenientes de Rusia. El 28 de octubre, Kutuzov pasó con su ejército a la orilla izquierda del Danubio y se detuvo por primera vez situando en el Danubio entre sus tropas y las principales fuerzas francesas. El día 30 atacaba la división Mortier, que se encontraba en la orilla izquierda del Danubio y la derrotaba. En esta acción, por primera vez, se consiguieron trofeos, banderas, cañones y 2 generales enemigos. Por primera vez, después de 2 semanas de retirada, las tropas rusas se detenían, y después de la lucha, no solo mantenían su posición, sino que expulsaban a los franceses. A pesar de que las tropas estaban mal vestidas, exhaustas,
reducidas a una tercera parte a causa de los rezagados, los heridos, los muertos y los enfermos, a pesar de que se había dejado en la otra orilla del Danubio a heridos y enfermos con una carta de Kutuzov que los encomendaba a la humanidad del enemigo, a pesar de que la mayoría de los hospitales y de las casas en Krems, transformadas en hospitales, no podían albergar a más enfermos y heridos. A pesar de todo esto, la parada en Krems y la victoria sobre Mortier levantaron sustancialmente la moral de las tropas. Por todo el ejército, y hasta en el cuartel general, corrían los rumores más alegres, aunque inciertos, sobre el ficticio acercamiento de columnas de Rusia, sobre alguna victoria conquistada por los austriacos y sobre la retirada de un asustado Bonaparte. El príncipe Andrei se encontraba durante la batalla junto al general austriaco Schmidt, muerto en esa acción. Su caballo había sido herido, y a él una bala le había rozado el brazo. Como una especial gracia del comandante en jefe, fue mandado a informar de la noticia de esta victoria a la corte austriaca, que ya no se encontraba en Viena, amenazada por el ejército francés, sino en Brunn. La noche de la batalla, agitado pero no cansado, a pesar de su aspecto débil, el príncipe Andrei podía soportar el cansancio físico mucho mejor que los más fuertes soldados. Habiendo llevado a caballo el informe de Dokhtúrov para Kutuzov, que se encontraba en Krems, el príncipe Andrei fue enviado esa misma noche como correo a Brunn. El ser designado correo, aparte de las condecoraciones, significaba un importante paso para el ascenso. Habiendo recibido el despacho, la carta y los recados de los compañeros, el príncipe Andrei, de noche, a la luz de los faroles, salió al porche y se sentó en la carretela. «Bueno, hermano», dijo Nesvitsky, saliendo con él y abrazándole. «Lo primero es que salude de mi parte a María Teresa». «Como hombre de honor te digo», respondió el príncipe Andrei, «que si no me dieran nada, me daría igual. Soy tan feliz de poder llevar tales noticias, de lo que yo mismo he visto. Tú me comprendes». Esa estimulante sensación de peligro y de conciencia del propio valor que experimentara el príncipe Andrei durante la batalla estaba reforzada por la noche sin dormir y por el encargo de viajar a la corte austriaca. Era otro hombre, animado y afable. Bueno, que Dios te acompañe. Adiós, alma mía. Adiós, Kolovsky. Besa de mi parte la linda mano de la baronesa Saifer y trae una botellita de cordial si te queda sitio, dijo Nesvitsky. La traeré y la besaré. Adiós. Chasqueó el látigo y la carretela se lanzó al galope por el oscuro y embarrado camino al lado de las hogueras del ejército. La noche era oscura, estrellada. El camino negreaba entre la blanca nieve, caída en la víspera, el día de la batalla. Bien movido por la sensación de la pasada batalla, bien imaginándose alegremente la impresión que iba a causar la noticia de la victoria, recordando los recados del comandante en jefe y de los compañeros, el príncipe Andrei experimentaba la sensación de una persona que ha estado esperando durante mucho tiempo y que finalmente ha conseguido el comienzo de una ansiada felicidad. Tan pronto como cerraba los ojos, resonaban en sus oídos los fusiles y los cañones, que se mezclaban con el chirrido de las ruedas y la sensación de victoria. O bien se imaginaba a los rusos huyendo y a él mismo muerto, cuando de pronto se despertaba como si de un sueño se tratara, reparando con alegría en que bien al contrario eran los franceses los que habían huido. De nuevo recordaba todos los detalles de la victoria, su tranquila virilidad durante la batalla y tranquilizándose se adormecía. Después de la oscura noche estrellada, comenzó una despejada y alegre mañana. La nieve se fundía bajo el sol. Los caballos cabalgaban rápidamente y pasaban indiferentes a derecha e izquierda variados bosques, campos y aldeas. En una de las estaciones,
alcanzó a un carro de soldados rusos heridos. El oficial ruso que conducía el transporte, echado sobre el primer carro, gritaba algo, regañando con fuertes palabras a un soldado. En las largas carretas alemanas que traqueteaban por el camino empedrado, iban de 6 en 6 los más pálidos, sucios y vendados soldados. Algunos conversaban, pudo escuchar las conversaciones en ruso. Otros comían pan. Los más graves, en silencio, miraban con agitada y tierna felicidad infantil al correo que pasaba al galope. Pobres desdichados, pensó el príncipe Andrei, y sin embargo son necesarios. Ordenó detenerse y le preguntó al soldado en qué acción habían sido heridos. Antes de ayer, en el Danubio, respondió el soldado. El príncipe Andrei sacó su bolsa y le dio 3 monedas de oro al soldado. Para todos, añadió él, dirigiéndose al oficial que se acercaba. Mejoraos, muchachos, le dijo a los soldados. Aún hay mucho trabajo que hacer. ¿Qué noticias hay, señor ayudante de campo? Preguntó el oficial, que evidentemente quería entablar conversación. Buenas. Adelante, le gritó él al cochero y siguió adelante. Ya era completamente de noche cuando el príncipe Andrei llegó a Brunn y se vio rodeado de altas casas, de las luces de las tiendas y de las ventanas, de las casas y de los faroles, de hermosos coches que rechinaban por los puentes y de toda esa atmósfera de una gran ciudad llena de vida que resultaba siempre tan seductora para un militar después de la vida de campaña. El príncipe Andrei, a pesar del rápido viaje y de la noche sin dormir, al acercarse al palacio se sentía aún más animado que la víspera. Solo sus ojos brillaban con brillo febril, y su pensamiento fluía con una excepcional rapidez y claridad. Todos los detalles de la batalla acudían a su mente muy vivamente, ya no de manera confusa, sino muy claramente en la sucinta exposición que para el emperador Francisco había urdido en su imaginación. Vislumbraba muy vivamente el rostro del emperador y todas las posibles preguntas que le pudiera hacer y las respuestas que daría. Suponía que en ese mismo momento se presentaría ante el emperador, pero en la amplia puerta principal del palacio salió a su encuentro un funcionario, y al ver que era un correo, le condujo hasta otra puerta. Por el pasillo a la derecha. Allí, Excelencia, encontrará al ayudante de campo del emperador que se encuentra de guardia. Él le llevará a ver al ministro de la guerra. El ayudante de campo de guardia, al encontrarse con el príncipe Andrei, le pidió que esperara y fue a ver al ministro de la guerra. 5 minutos después, volvió el ayudante y con una particular cortesía se inclinó, y dejando pasar delante al príncipe Andrei, le acompañó por el pasillo hasta el despacho donde se encontraba el ministro de la guerra. El ayudante de campo del emperador, con su rebuscada cortesía, parecía querer protegerse de cualquier intento de familiaridad por parte del ayudante de campo ruso. El alegre sentimiento del príncipe Andrei se debilitó sensiblemente cuando se acercó a la puerta del despacho del ministro de la guerra. Se sentía ofendido, y como siempre ocurría en su orgulloso espíritu, la sensación de ofensa se transformó en ese mismo instante, sin que él mismo lo advirtiera, en un sentimiento de desprecio, completamente carente de fundamento. Su agudo ingenio le sugirió el punto de vista desde el que podía tener derecho a despreciar al ayudante de campo y al ministro de la guerra. A ellos les debe resultar muy fácil alcanzar una victoria sin haber olido la pólvora, pensó él. Entornó despreciativamente los ojos, dejó caer inertes los miembros, y arrastrando los pies, como si le pesaran, entró en el despacho del ministro de la guerra. Su sentimiento de desprecio se reforzó aún más cuando vio al ministro de la guerra sentado en la gran mesa, y que durante los primeros 2 minutos no prestó atención al recién llegado. El ministro de la guerra leía con su calva cabeza, con cabellos grises en las sienes, agachada entre 2 velas, apuntando algo en un papel. Dejó de leer,
sin levantar la cabeza, en el momento en el que se abrió la puerta y se escucharon unos pasos. «Tome esto y envíelo», dijo el ministro de la guerra a su ayudante, dándole unos papeles y sin prestar atención al correo. El príncipe Andrei sintió que, o bien de todos los asuntos que ocupaban al ministro de la guerra, las acciones del ejército de Kutuzov eran las que menos podían interesarle, o bien eso era lo que quería que pensara el correo ruso. Pero me da igual, pensó él. El ministro de la guerra se acercó el resto de los papeles, los ordenó, juntando los extremos y levantó la cabeza. Tenía una faz inteligente y con carácter, pero en el instante en el que se dirigió al príncipe Andrei, la expresión firme e inteligente del rostro del ministro de la guerra cambió de manera habitual y premeditada, y en su rostro apareció la sonrisa estúpida y falsa, que no ocultaba su falsedad, de una persona que está acostumbrada a recibir peticiones una detrás de otra. ¿Del general en jefe Kutuzov?, preguntó él. Espero que sean buenas noticias. ¿Hubo enfrentamiento en Mortier? ¿Victoria? ¡Ya era hora! Tomó el despacho que estaba a su nombre y comenzó a leerlo con una expresión triste. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Schmidt!, dijo él en alemán. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Habiendo leído rápidamente el despacho, lo dejó en la mesa y miró al príncipe Andrei, evidentemente reflexionando. ¡Ah, qué desgracia! ¿Dice usted que ha sido una acción decisiva? Sin embargo, ¿no se ha apresado a Mortier? Se paró a pensar. Estoy muy contento de que haya traído buenas noticias, aunque la muerte de Schmidt es un alto precio por una victoria. Su Alteza seguramente deseará verle, pero no hoy. Le doy las gracias. Vaya a descansar. Esté mañana a la salida, después del desfile. De todas maneras le avisaré. La estúpida sonrisa, que había desaparecido durante la conversación, apareció de nuevo en el rostro del ministro de la guerra. Hasta la vista. Le estoy muy agradecido. Su Alteza el emperador seguramente querrá verle, repitió él e hizo una inclinación de cabeza. El príncipe Andrei salió a la antesala. Allí había 2 ayudantes de campo que hablaban entre ellos, evidentemente de algo que no tenía nada que ver con la llegada del príncipe Andrei. Uno de ellos se levantó con desgana, y con esa misma ofensiva cortesía le pidió que escribiera su graduación, nombre y dirección en un libro que le daba. El príncipe Andrei cumplió sus deseos, y sin mirarle salió de la antesala. Cuando salió del palacio, sintió que todo el interés y la felicidad que le habían causado la victoria le habían abandonado y se habían quedado en las indiferentes manos del ministro de la guerra y del cortés ayudante de campo. Todo su pensamiento cambió instantáneamente. La batalla le pareció un recuerdo antiguo y lejano. Los asuntos inmediatos e interesantes pasaron a ser la recepción del ministro de la guerra, la cortesía del ayudante y el inminente encuentro con el emperador. Capítulo 11. El príncipe Andrei fue a casa del diplomático ruso Bilibin. Un alemán, criado del diplomático, reconoció al príncipe Andrei, que se albergó en casa de Bilibin durante su estancia en Viena, y al encontrarse con él comenzó a hablar con locuacidad. Herr von Bilbilin tuvo que dejar su piso en Viena. «Maldito Bonaparte», decía el criado del diplomático. «¡Cuánta desgracia! ¡Cuántas pérdidas! ¿Y cuánto desorden ha traído!» «¿Se encuentra bien el señor Bilibin?», preguntó el príncipe Andrei. «No del todo. Aún no sale de casa, pero se alegrará mucho de verle. Por aquí, por favor. Le llevarán sus cosas». «¿El cosaco se queda aquí?» «Mire, por ahí viene». «Ah, mi querido príncipe, no podía tener una visita más grata», dijo Bilibin, saliendo a su encuentro. «Franz,
que lleven las cosas del príncipe a mi habitación. ¿Qué? ¿Enviado como mensajero de la victoria? ¡Estupendo! Yo me repongo de mi enfermedad, como puede ver. Sí, mensajero de la victoria, respondió el príncipe Andrei, pero parece que no muy deseado. Bueno, si no está muy cansado, cuénteme después de la cena sus grandes proezas, dijo Billy Bean, sentándose en un sofá camilla en la esquina de la chimenea, cuando el príncipe Andrei, lavado y cambiado de ropa, entró en el lujoso despacho del diplomático y se sentó ante la comida que estaba ya preparada. Franz, colocada bien la pantalla, si no el príncipe... Franz, coloca bien la pantalla, si no el príncipe tendrá calor. El príncipe Andrei, no sólo tras su viaje, sino tras toda la campaña durante la cual se había visto privado de todas las comodidades de la limpieza y de la elegancia de la vida, experimentaba una agradable sensación de descanso en medio de tan lujosas condiciones de vida a las que estaba acostumbrado desde su infancia. Aparte de esto, le resultaba agradable, después del recibimiento austriaco, hablar, aunque no en ruso, hablaba en francés, pero con un ruso que sabía que compartía su aversión, que ahora experimentaba con mayor intensidad hacia los austriacos. Solo le resultó desagradable que Billy Bean escuchara su relato casi con la misma incredulidad e indiferencia con la que le había escuchado el ministro de la guerra austriaco. Billy Bean era un hombre de unos 35 años, soltero, de la misma clase que el príncipe Andrei. Ya se conocían en San Petersburgo, pero habían afianzado su relación con motivo del último viaje del príncipe Andrei a Viena, en compañía de Kutuzov. Billy Bean le pidió, con ocasión de su viaje a Viena, que se alojara en su casa sin discusión. Si el príncipe Andrei era un joven que prometía llegar lejos en la carrera militar, tanto más prometía Billy Bean en la carrera diplomática. Todavía era un hombre joven, pero no era un diplomático inexperto, dado que había comenzado sus servicios cuando tenía 16 años. Había estado en París, en Copenhague y ahora en Viena, y ocupaba un puesto bastante relevante. Tanto el canciller como nuestro embajador en Viena le conocían y le apreciaban. No formaba parte del gran número de diplomáticos que están obligados a tener solamente virtudes negativas, a no hacer cosas notorias y hablar en francés, para ser un muy buen diplomático. Era uno de esos diplomáticos que saben y aman trabajar, y a pesar de su holgazanería, en ocasiones pasaba la noche sentado en su escritorio. Él trabajaba igualmente bien, fuera en lo que fuese, en lo que consistiera la esencia del trabajo. No le interesaba la pregunta ¿por qué?, sino la pregunta ¿cómo? En qué consistiera el trabajo diplomático le daba igual, pero encontraba un gran placer en elaborar hábiles, precisas y elegantes circulares, memorándums o informes. Los méritos de Billy Bean se podían apreciar aún más que en sus composiciones escritas en el arte que tenía para desenvolverse y hablar en las altas esferas. Billy Bean amaba la conversación, lo mismo que amaba el trabajo, solo cuando la conversación podía ser elegantemente aguda. En sociedad siempre esperaba la ocasión de decir algo notable y poder tomar parte en la conversación siempre de ese modo. La conversación de Billy Bean estaba cuajada de frases originales y agudas, de interés general. Estas frases se preparaban dentro del laboratorio de Billy Bean y salían como si fuera a propósito en tamaño de bolsillo para que la gente simple de sociedad pudieran recordarlas cómodamente y las llevaran del salón en salón. Y realmente los juicios de Billy Bean se extendían por todos los salones de Viena. Se repetían con frecuencia, y con frecuencia influían en los así llamados asuntos importantes. Su delgado, agotado y excepcionalmente pálido rostro estaba completamente cubierto de gruesas y tempranas arrugas que parecían siempre tan pulcras y cuidadosamente lavadas como las yemas de los dedos después del baño.
El movimiento de esas arrugas constituía el principal juego de su fisonomía. Se agrupaban en amplios pliegues en la frente cuando elevaba las cejas, y cuando las bajaba se formaban gruesas arrugas en sus mejillas. Los pequeños y hundidos ojos siempre miraban directa y alegremente. En todo su rostro, en su figura y en el sonido de su voz, a pesar del refinamiento de su ropa, sus refinadas maneras y el elegante francés con el que se expresaba, se reflejaban vivamente los rasgos de un ruso. Bolkonsky, del modo más modesto, olvidado por completo de sí mismo, le relató la acción y el recibimiento del ministro de la guerra. Me han recibido llevando semejantes noticias como se recibe a un perro en un juego de bolos, concluyó él. Bilibin sonrió maliciosamente, y los pliegues de su piel se relajaron. Sin embargo, querido mío, dijo él, alejando un dedo para mirarse la uña y de nuevo arrugando la piel bajo el ojo izquierdo, con todo mi respeto hacia el ejército ortodoxo, yo opino que su victoria no es de las más brillantes. Siguió hablando en el mismo francés, pronunciado en ruso, solo las palabras que quería subrayar despectivamente. ¿Cómo es eso? Acometen con toda su masa contra el infeliz de Mortier, que contaba con una sola división, y éste se les escapa de las manos. ¿Dónde está la victoria? Sin embargo, hablando en serio, respondió el príncipe Andrei, apartando el plato, podemos de todos modos decir sin jactancia que esto ha sido un poco mejor que lo de Ulm. ¿Y por qué no han apresado un mariscal, aunque solo fuera uno? Porque no todo sale como se planea, y porque no todo es tan normal como en un desfile. Pensábamos, como le he dicho, tomar la retaguardia a las 7 de la mañana, pero no llegamos hasta las 5 de la tarde. ¿Y por qué no llegaron a las 7 de la mañana? Debían haber llegado a las 7 de la mañana, dijo Bilibin sonriendo. Era necesario llegar a las 7 de la mañana. ¿Y por qué no sugirieron a Bonaparte por vía diplomática que era mejor que desocupara Génova? Preguntó el príncipe Andrei en el mismo tono. Ya sé, irrumpió Bilibin, que usted piensa que es muy fácil apresar mariscales, sentado en un diván frente a la chimenea. Es cierto, pero de todos modos, ¿por qué no le apresaron? Y no se sorprenda de que no solamente el ministro de la guerra, sino el augusto emperador y el rey Francisco no se sientan demasiado felices con su victoria. Incluso yo, un infeliz secretario de la embajada francesa, no siento ninguna necesidad de, en señal de alegría, dar a mi Franz un taler y dejarle que se vaya a celebrar con su amiguita en el Prater. Aunque aquí no hay Prater. Miró directamente al príncipe Andrei y de pronto relajó la piel recogida en la frente. Ahora es mi turno de preguntarle a usted por qué, querido, dijo Bolkonsky. Le confieso que no comprendo. Puede ser que haya en esto un refinamiento diplomático superior a mi débil conocimiento, pero no lo comprendo. Mack pierde todo su ejército. El archiduque Fernando y el archiduque Carlos no dan ninguna señal de vida y cometen error tras error. Y al final Kutuzov es el único que consigue una verdadera victoria. Deshace el maleficio de los franceses y al ministro de la guerra ni siquiera le interesa conocer los detalles. Precisamente por eso, querido, tomé un pedazo más de asado. No hay más platos. Gracias. Vea, querido mío, ¡hurra! Por el zar, por Rusia y por la fe. Todo esto es precioso y está muy bien. Pero, ¿qué nos importan a nosotros? Es decir, a la corte austriaca sus victorias. Tráiganos buenas noticias sobre la victoria del archiduque Carlos o Fernando. Lo mismo es un archiduque que otro. Como usted sabe, aunque sea sobre una compañía de bomberos comandada por Bonaparte. Y ya sería otra cosa, y lanzaríamos salvas. Pero este otro, que parece hecho a propósito, solo puede irritarnos. El archiduque Carlos no hace nada. El archiduque Fernando se cubre de vergüenza. Ustedes abandonan Viena. Ya no la defienden.
como si nos dijeran: «Quedad con Dios, y que Dios os proteja a vosotros y a vuestra capital». Ponen bajo el fuego al único general al que todos apreciamos, Schmidt, y nos felicitan por la victoria. Toman prisioneros un par de desertores disfrazados de generales bonapartistas. Estará de acuerdo conmigo en que no se puede imaginar algo más irritante que la noticia que usted trae. Es como si fuera hecho aposta. Como si fuera aposta. Además, aunque hubieran conquistado una victoria verdaderamente brillante, aunque hubiera sido el propio archiduque Carlos el que la hubiera conquistado, ¿en qué cambiaría eso el curso de los acontecimientos? Ahora ya es tarde, cuando Viena está tomada por las tropas francesas. ¿Cómo que tomada? ¿Viena está tomada? No solo está tomada, sino que Bonaparte está en Schönbrunn y el conde, vuestro querido conde Rudna, se dirige allí a recibir órdenes. Bolkonsky, después del cansancio y de la impresión del viaje, y el recibimiento, y especialmente después cenar, sintió que no comprendía todo el sentido de las palabras que escuchaba. «Esto ya es otro asunto», dijo él cogiendo un palillo y acercándose a la chimenea. «Hoy por la mañana ha estado aquí el conde Lichtenfeld», continuó Bilibin, «y me ha enseñado una carta en la que se describe detalladamente el desfile de los militares en Viena. El príncipe Murat y todos los demás. Se dará cuenta de que su victoria no es muy alegre y que no puede ser recibido como un salvador. La verdad es que a mí me da todo igual, completamente igual», dijo el príncipe Andrei, comenzando a entender que la noticia sobre su victoria en Krems realmente tenía poca importancia a la luz de acontecimientos tales como la toma de la capital de Austria. Pero, ¿cómo es que Viena ha sido tomada? ¿Y el puente? ¿Y la famosa fortificación? ¿Y el príncipe Auersperg? Entre nosotros corría el rumor de que el príncipe Auersperg protegía Viena, dijo él. El príncipe Auersperg está de nuestro lado del río, y nos defiende. Yo pienso que muy mal, pero de todos modos nos defiende. Y Viena está en la otra parte. No, el puente todavía no lo han tomado, y confío en que no lo tomen porque está minado, y se ordenó volarlo. En caso contrario, estaríamos hace tiempo en las montañas de Bohemia, y usted y su ejército pasarían un mal rato entre dos fuegos. Si es así, entonces la campaña ha terminado, dijo el príncipe Andrei. Eso es lo mismo que yo pienso. Y aquí piensan así la mayoría de las personas relevantes, aunque no se atrevan a decirlo. Va a suceder lo que yo vaticiné al comienzo de la campaña, que no va a ser su confabulación de Dürrenstein, ni tampoco en absoluto la pólvora la que decida el asunto, sino aquellos que lo inventaron, dijo Bilibin, repitiendo una de sus frasecitas, relajando la piel de la frente e interrumpiéndose. La cuestión no estriba solo en saber qué dirá el encuentro en Berlín del emperador Alejandro y el rey de Prusia. Si Prusia se suma a la alianza, se forzará a Austria y habrá guerra. Si no, entonces la cosa consiste, cómase esa pera, es muy buena, en decidir dónde establecer los preliminares de un nuevo campo formio. ¡Qué genialidad excepcional!, gritó de pronto el príncipe Andrei, cerrando su pequeño puño y golpeando con él en la mesa. ¿Y qué fortuna tiene este hombre? ¿Bonaparte?, dijo interrogativamente Bilibin, frunciendo el ceño y dando con esto a entender que hablaba en broma. ¿Bonaparte?, dijo él, haciendo especial énfasis en la U. Sin embargo, yo creo que ahora, cuando dispone leyes para Austria, desde Schönbrunn, hay que perdonarle la U. Yo decididamente asumo la innovación y le llamo simplemente Bonaparte. ¿Quiere además un café o no? ¡Franz! No, sin bromas, dijo el príncipe Andrei. Usted está en disposición de saberlo. ¿Cómo cree que acabará todo esto? Esto es lo que pienso. Austria ha resultado burlada y no está acostumbrada a ello,
y se tomará el desquite. Ha sido burlada porque, para empezar, las provincias han sido expoliadas. Dicen que el ejército ortodoxo es terrible para el saqueo. El ejército está destrozado. La capital tomada. Y todo esto por la cara bonita del rey de Cerdeña. ¿Se espera al emperador? Cualquier día. Nos engañan. Mi intuición me dice que hay relaciones con Francia y proyectos de paz. De una paz secreta, que se firmará por separado. Estaría muy bonito, dijo el príncipe Andrei. Si sobrevivimos, lo veremos. Ambos callaron. Bilibín relajó de nuevo la piel en señal de que la conversación había terminado. ¿Y sabe que la última vez que vino conquistó aquí una completa victoria sobre la baronesa Saifer? ¿Y qué? ¿Sigue siendo igual de entusiasta?, preguntó el príncipe Andrei, recordando a una de las más agradables mujeres, entre las que había tenido un gran éxito en su viaje a Viena en compañía de Kutuzov. A solas, es una mujer, y no una dama de sociedad, dijo bromeando Bilibín. Mañana iremos a verla. Por usted y por ella no acataré las órdenes de mi doctor. Hay que pasar lo mejor posible estos días aquí. Aunque el gabinete austriaco y la gente, en particular las mujeres, no fueran lo especialmente encantadoras que son, seguiría sin haber nada que deseara más que pasar toda mi vida en Viena. Ah, ¿sabe quién frecuenta habitualmente sus veladas? Nuestro Hippolyte Kurgarin. Es la persona más abiertamente estúpida que he visto nunca. Los nuestros se reúnen en mi casa los jueves, y podrá verlos a todos. Pero bueno, váyase a dormir. Veo que se está cayendo de sueño. Cuando el príncipe Andrei llegó a la habitación que habían preparado para él, y se tumbó en las limpias sábanas y sobre la perfumada almohada de plumas calentada, sintió que esa batalla, de la que había llevado noticias, estaba lejos, muy lejos de él. La alianza prusiana, Hippolyte Kuragin, la baronesa Saifer, la traición de Austria, el nuevo triunfo de Bonaparte, la salida, el desfile y la recepción del emperador ocupaban sus pensamientos. Cerró los ojos, pero en ese instante, en sus oídos, resonaron los cañonazos, los tiroteos, el ruido de las ruedas de los carros, y de nuevo, una sarta de mosqueteros descienden de la montaña y los franceses disparan, y él siente que su corazón se estremece, y avanza junto a Schmidt, y las balas silban alegremente a su alrededor, y experimenta esa sensación de alegría, de vivir, multiplicada por 10, que no experimentaba desde la infancia. Se despertó. Sí, todo eso ha sucedido, dijo él felizmente, sonriéndose puerilmente a sí mismo, y se durmió profundamente, como un muchacho.